Hola, los saludo. Esta vez para hablar del proyecto de sistema de suspensión, el cual pues es ampliamente conocido y usado en los automóviles o bueno, en los vehículos en general. Lo que realizaremos acá en este proyecto pues es la descripción de toda la mecánica, hablando en términos de los movimientos y las fuerzas que se transmiten a lo largo de la suspensión cuando tiene que realizar su trabajo en terrenos, bueno, en terrenos que de pronto sean ondulados o que tengan un cierto nivel de complejidad. Bien, entonces nosotros lo que queremos pues es analizar simplemente el comportamiento de todo el sistema de suspensión, bueno, de uno solo de los tramos o cuartos de los sistemas de suspensión, pues nos vamos a enfocar solamente en el análisis de uno de ellos en este proyecto. Eh, por ejemplo, acá lo dibujo, ¿sí? ¿Cierto? Solamente uno de estos tramos del sistema de suspensión completo de los vehículos. Bien, pero efectivamente operando en condiciones dinámicas, ¿cierto? En condiciones en las cuales nuestra respuesta pues no es simplemente una sola transmisión de fuerzas o una sola condición de apertura y de cierre, sino que van a ir variando, van a ir abriéndose, cerrándose el sistema y soportando distintas condiciones de cargas dinámicas a lo largo de su operación. ¿Listo? Entonces, para ello, pues efectivamente nosotros lo que queremos es separar este sistema del resto de los sistemas que no vamos a evaluar, pues efectivamente en un automóvil no vamos a querer evaluar ni los demás partes de la suspensión de las demás llantas, solamente una, ¿sí? Ni vamos a querer evaluar tampoco los demás componentes. Por ejemplo, aquí vamos a obviar, no vamos a analizar el sistema de transmisión de potencia, ¿cierto? Ni el sistema de dirección. Todos esos sistemas, pues los vamos a despreciar, van a salir de nuestra capacidad de análisis. Todo eso se va a quedar relegado a otros estudios. Bien, entonces, ya que nos enfocamos en esto, pues tampoco vamos, por ejemplo, nosotros a evaluar la condición con la cual el carro o el automóvil fluye o anda por una cierta carretera, ¿cierto? No vamos a evaluar, por ejemplo, las condiciones de fricción, no vamos a evaluar las condiciones de arrastre que le proporciona el viento, ni de la potencia que tenga de impulso, nada de eso. Solamente vamos a definir un cierto tipo de movimiento, ¿cierto? Y vamos a definirlo solamente en el eje o vertical, ¿sí? Solamente vamos a ver, nos va a interesar cómo va a ejecutarse la suspensión, digamos, la amortiguación de nuestro chasis, ¿cierto? Únicamente visto si nos paramos y ponemos una camarita ahí que vaya atada al carro, entonces solamente cómo se va a mover nuestra llanta, cómo se va a abrir y cerrar nuestro sistema de amortiguación y cómo el chasis va a saltar, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Va a moverse, desplazarse en el eje vertical, ¿cierto? Más no en dirección, digamos, de avance, ¿sí? Esa dirección la vamos a despreciar. Entonces, ¿cómo así que vamos a despreciar esa dirección de avance? Pues sí, la vamos a despreciar porque realmente lo que nosotros vamos a ver, imaginémonos que tenemos una cámara conectada aquí cerca, montada en el carro, pero conectada aquí cerca en el sistema de suspensión y que esta cámara nos da esta imagen del lado derecho. Entonces, a nosotros lo que nos va a importar realmente, ¿sí? Es cómo el piso, ¿cierto? Visto desde esa cámara, sube y baja. ¿Sí? El piso entonces, a medida que nosotros avancemos, pues va a tener, por ejemplo, subidas y bajadas y vamos a encontrar baches o cambios de nivel o irregularidades y defectos en el terreno, pues entonces ese piso va a ir subiendo y bajando. Pero fíjense que, claro, nosotros no sentimos que vamos desplazándonos hacia adelante porque nuestro sistema de referencia es relativo, ¿cierto? Nuestro sistema de referencia está aquí atado a esta camarita y como en los videos de las GoPro,
pues lo que se mueve es todo lo demás, excepto uno, ¿cierto? Entonces aquí lo que se va a mover es básicamente verticalmente nuestro suelo, verticalmente nuestro chasis, y pues la llanta va a estar siempre pegada ahí al suelo, así que la llanta se va a mover en su superficie inferior, adherida completamente al suelo, va a moverse de la misma forma en que nosotros veamos que el suelo se mueve, ¿cierto? Se desplaza, sube o baja. Bien, entonces, si es así, nuestro objetivo es describir completamente cómo ocurren esos desplazamientos a lo largo del tiempo, ¿cierto? Vamos a ver los saltos del chasis y de las aperturas y cierres de los elementos de suspensión a lo largo de su recorrido, a lo largo del tiempo. Y también vamos a evaluar entonces toda la transmisión de fuerzas que van a ir soportando nuestro sistema de amortiguación, nuestro sistema en general de suspensión con todos los elementos. Entonces, cómo se van a transmitir todas esas fuerzas, por ejemplo, si el conductor pasa por unos baches o unos terrenos malos, pues entonces cómo va a sufrir toda esa transmisión de fuerzas, cómo va a sufrir cada uno de los elementos que componen la transmisión. Bien. Entonces vamos a ver cada uno de esos elementos, y los elementos pues serán efectivamente cada una de nuestras llantas, o bueno, la llanta del sistema que estemos analizando, ¿cierto? El resorte y el amortiguador, que son lo que nosotros conocemos como el sistema de amortiguación. Entonces, el resorte y el amortiguador, vamos a decir que vienen conectados directamente aquí al eje donde está girando la llanta, ¿sí? Y también van a ir conectados directamente al chasis, ¿sí? En uno de los extremos van a ir conectados a la llanta, y en otro al eje de la llanta, y el otro de los extremos van a ir conectados ambos en paralelo, ¿sí? Uno en paralelo al otro, al chasis. ¿Listo? Tenemos aquí tres de nuestros componentes, pero también fijémonos, tenemos que definir que nuestro chasis también es un componente del sistema de suspensión, y más precisamente, pues bueno, una fracción de nuestro chasis, por ejemplo, la fracción delantera, en la cual nosotros realizaremos el análisis de una única suspensión. Y el terreno viene siendo para nosotros no un elemento como tal, pero sí una condición muy necesaria, digamos, un dato que tenemos que saber muy bien, ¿cierto? Cómo va a ser la condición del terreno, cómo va a fluctuar, cómo va a tener esos baches a lo largo de la operación de la suspensión. Bien, y entonces ya que hablamos de cada uno de estos elementos, pues vamos a tener que definir las características de cada uno de ellos. Y aquí, por ejemplo, pues nosotros podemos hablar de la geometría, ¿cierto? Por ejemplo, el radio, que tiene la llanta hasta el radio exterior, ¿sí? Sin deformar, ¿bien? También podríamos nosotros hablar, por ejemplo, de las propiedades mecánicas de esa llanta, por ejemplo, si está hecha de caucho, entonces de las propiedades elásticas de esa llanta, por ejemplo, de alguna constante elástica de expansión o de compresión, ¿sí? Y exactamente lo mismo podemos hablar de nuestro resorte. Fíjense que ahí tiene directamente algunas cotas, algunas longitudes, ¿cierto?, de nuestro resorte, y también definiríamos entonces nosotros con alguna constante elástica cómo se puede abrir, desplazar, ¿cierto?, cómo se puede elongar o contraer a partir de la impartición de una cierta fuerza en sus extremos. Bien, y para el amortiguador pues ocurre exactamente lo mismo. Por ejemplo, podemos definir una cierta longitud del amortiguador, aunque realmente no nos va a indicar mucho. Bueno, pues lo voy a poner aquí solamente por términos explicativos, ¿cierto? Pero lo que nos va a importar es cómo reacciona nuestro amortiguador, ¿sí?, a la apertura o cierre de sus extremos, ¿sí? Lo que importa en el amortiguador es qué tanta fuerza puede disipar en el transcurso de una apertura abrupta o de un cierre abrupto
de ese elemento. Entonces eso se va a llamar la constante de nuestro amortiguador y define completamente su comportamiento de amortiguación respecto a la impartición de fuerzas, así mismo como el resorte. Para el resorte, la constante elástica del resorte define completamente la respuesta del resorte a la impartición de unas ciertas fuerzas. Bien, eso en términos de las propiedades de cada uno de estos elementos, ya medibles, ya cuantificables, ¿sí? Los podríamos encontrar en una búsqueda, un catálogo técnico de cada uno de estos componentes. Bien, y en términos del chasis, pues bueno, no nos importará mucho, de pronto la masa total a la cual, o la masa al cuarto de masa que nosotros tenemos que soportar, ¿cierto? Que suspender mediante el sistema de suspensión. Y en términos del terreno, pues realmente lo único que nos importa es cómo es esa definición de su terreno, ¿sí? Cómo es la ondulación de ese terreno. Entonces, fíjense que ahí ya tenemos todas las características de los elementos enunciadas. Bien, y en términos de las relaciones, pues aquí fíjense que nosotros directamente ya estamos diciendo que la llanta va totalmente compatible con el piso, siempre que hay un hueco, por ejemplo, hacia abajo, pues la llanta toca completamente ese hueco, baja hasta el punto más inferior de donde haya el hueco, y lo mismo para los sobresaltos. Entonces, si hay un sobresalto que haga subir la llanta, pues lo toca siempre, no vamos a decir que la llanta salta en ningún momento y se separa del suelo, sino que ahí siempre tenemos contacto. Bien, esa es una primera relación entre la llanta y el suelo, que se llama una compatibilidad de desplazamientos o compatibilidad cinemática entre ambos. Bien, y asimismo nosotros decimos que en nuestro eje de nuestra llanta, bueno, aquí es donde se van a enlazar en paralelo el resorte y el amortiguador, tal que si ese eje sube o baja, pues uno de los extremos del resorte y del amortiguador va a subir y bajar también compatiblemente con ese eje. Bien, y por último tenemos ese otro punto de fijación en el chasis, en donde fijamos el amortiguador y el resorte, y lo mismo, cada vez que el chasis suba o baje, entonces uno de esos extremos del resorte y del amortiguador va a seguirlo completamente en lo que también se conoce como compatibilidad de desplazamientos o compatibilidad cinemática completa entre el chasis y esos extremos del amortiguador y del resorte. Entonces, en esos elementos de unión, como lo sabemos nosotros de nuestro análisis estático, vamos a tener nosotros también una transferencia de fuerzas, ¿cierto? Una vez que nosotros tenemos una restricción en el desplazamiento, porque pues el desplazamiento no puede ser libre, sino que va guiado con esa unión, pues asimismo nosotros ahí vamos a tener una impartición, transferencia de fuerzas entre esos elementos que constituyen esa unión. Lo mismo va a pasar aquí en nuestra llanta, lo mismo va a pasar aquí en nuestro eje de nuestra llanta. Bien, ahí tenemos entonces las relaciones de fuerza y de cinemática entre cada una de ellas. Fíjense que yo estoy dibujando acá, entonces, las posibles relaciones cinemáticas en azul, ¿sí? Este de aquí abajo es el movimiento del piso, este que estoy definiendo acá. Y gracias a nuestra compatibilidad completa de la llanta, pues ese movimiento del piso es seguido fielmente por nuestra llanta, y aquí tenemos una compatibilidad cinemática en el eje que viene siendo seguido también aquí completamente por una de las patas, uno de los extremos de nuestro resorte de amortiguador, y efectivamente acá arriba, en el otro extremo, en los otros extremos del resorte del amortiguador, pues tenemos la compatibilidad completa con el movimiento del chasis arriba y abajo. Bien, las fuerzas, pues fíjense que los elementos donde se unen, pues vamos a tener una cierta transmisión de fuerzas. Si el suelo le hace una transmisión de fuerza positiva a la llanta, o bueno, le imparte una cierta fuerza a la llanta, pues quiere decir que la llanta le está ejerciendo la misma fuerza al suelo en sentido contrario, ¿cierto? Y si esa llanta le transmite al sistema de suspensión una cierta fuerza, pues en el sentido contrario, la llanta va a sentirlo del sistema de transmisión,
¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, la llanta le transmitirá una cierta fuerza a uno de los extremos de nuestro resorte y a nuestro amortiguador, tal que para compatibilizarlo, para que sea una condición estática, entonces tendríamos que tener en el otro extremo, bueno, pues no estática, perdón, balanceada, tendríamos que tener en el otro extremo pues una fuerza en la dirección opuesta. Y esa fuerza pues es la misma que entonces está sintiendo que le realiza el sistema de suspensión al chasis, ¿cierto? Pero pues el chasis lo mismo lo siente en el sentido opuesto. Bien, y fíjense que entonces una de las fuerzas y una de las compatibilidades cinemáticas, esta de la llanta con el terreno, es nuestra relación de nuestro sistema con el entorno, ¿cierto? El terreno realmente es el entorno, pero un entorno que eh, lo afecta muy directamente, ¿cierto? Que le brinda las propiedades, le brinda las condiciones de operación propias para evaluar, para que nosotros evaluemos la respuesta de ese sistema a esas condiciones propias de operación.